Mi papá era un maestro pobre del pueblito. Mi mamá estaba muy enferma y no había dinero para tratarla. Y para poder salvarla, mi papá me casó con un hombre que todos decían que era tonto. Pero jamás imaginé que, en la noche de bodas, descubriría que él no era como parecía. Afuera, los cohetes de la boda ya se habían apagado hacía rato, y la mansión enorme quedó en un silencio que daba escalofríos. Yo estaba sentada sola en la cama nupcial, cubierta con sábanas rojas bordadas con hilos dorados. Tenía las manos apretando mi vestido caro, ese vestido que ni siquiera sentía mío. El maquillaje en mi cara no podía esconder lo nerviosa, triste y asustada que me sentía por dentro. Me llamo NHN. Hoy me casé, pero no por amor. Me casé porque mi familia necesitaba el dinero para salvar a mi mamá, que llevaba meses sufriendo en la cama. Los doctores dijeron que la operación del corazón costaba una cantidad que nuestra familia jamás podría reunir. Ese día vi llorar a mi papá por primera vez. Él siempre fue un hombre serio, recto, un maestro humilde que solo conocía el trabajo y los libros. Pero ante el miedo de perder a mi mamá, se quebró, y a mí se me rompió el alma. Fue entonces cuando llegó una casamentera con una propuesta. Casarme con el hijo mayor de la familia Trin, una familia rica, poderosa y respetada en toda la región. Decían que él necesitaba una esposa buena y tranquila. Lo único que no dijeron claramente, era que ese hombre, Trin Hyadui, no era normal. Pero yo ya lo sabía. Todo el mundo lo sabía. Cuando él tenía 12 años, se cayó de un árbol y se golpeó la cabeza con una piedra. Desde entonces su mente se quedó como la de un niño de 10 años. La gente lo llamaba el hijo tonto de la casa Trin. Mis papás al principio se negaron rotundamente. ¿Cómo iban a entregar a su hija así? Pero cuando yo vi a mi papá llorar, vi cómo su cabello amaneció más blanco de un día para otro, tomé mi decisión. Mi vida me la dieron ellos. Si tenía que sacrificar mi felicidad para salvar la vida de mi mamá, lo iba a hacer sin dudar. Mientras pensaba todo eso, la puerta de la habitación se abrió despacito. Me sobresalté. Mi corazón se apretó. Era él, mi esposo, Trin Hyadui. Traía todavía el traje elegante del novio, pero la corbata estaba floja y su cabello medio despeinado. Con la luz cálida de la habitación pude verlo bien por primera vez. Todos decían que era tonto, pero nadie dijo que fuera tan guapo. Tenía una figura alta, hombros fuertes, rostro marcado, nariz recta, labios delgados. ¿Y sus ojos? Sus ojos eran negros, brillantes, limpios como un lago en otoño. Tan puros que uno olvidaba hasta respirar. Él me miró curioso, como si yo fuera algo nuevo para él. Parpadeó varias veces, tímido pero con una inocencia que desarmaba. Se acercó paso a paso, no como un hombre entrando a su noche de bodas, sino como un niño a punto de descubrir un juguete nuevo. «Hola, esposa», dijo por fin, con una voz cálida, pero con un tonito inocente que me dejó sin palabras. Bajé la mirada porque no me atrevía a verlo directo a los ojos. Con voz bajita le dije: «Hola». Él se paró frente a mí y ladeó la cabeza, curioso, mirando el velo que me cubría la cara. «Y esto está bien bonito», murmuró. Mamá dijo que en la noche de bodas el esposo tiene que levantarle esto a su esposa. Con las manos torpes, despacito, levantó mi velo. Yo ya estaba preparada para cualquier cosa, pero lo único que recibí fue una mirada limpia, inocente, y una sonrisa tan brillante que me dejó sin aire. «Ah, mi esposa está bien bonita», dijo bajito, casi emocionado. No había nada falso en su sonrisa. Era como un rayito de sol que calentó un poquito el frío que yo traía en el corazón. No hizo nada más. Solo se sentó en la orilla de la cama, apoyó la cara en las manos y se quedó mirándome. «¿Tienes calor? Traes un montón de ropa, seguro te estás muriendo de calor». Yo negué con la cabeza. No, no tenía calor. «¿Y tienes hambre?», preguntó de nuevo, con esos ojos llenos de una ternura tan sincera que dolía. Volví a negar, aunque en realidad no había comido nada desde el mediodía. Dewey me miró un momento y de pronto pareció acordarse de algo. Volteó hacia la puerta como si estuviera haciendo algo prohibido, luego regresó conmigo y me hizo una seña para guardar silencio.
Se agachó, metió la mano debajo de la cama y sacó una cajita de metal. La abrió, y adentro había unos pastelitos hermosos, decorados como si fueran de fiesta. SHHH, susurró. Toma, come. Abajo había mucha gente y pensé que tal vez no te dejaron comer, así que lo guardé para ti. Está bien rico. Tomó un pastelito y me lo acercó a la boca, esperando como un niño que quiere que pruebe su juguete favorito. La forma en la que lo hizo, tan inocente, tan dulce, tan clandestina, me hizo reír sin poder evitarlo. Fue mi primera sonrisa de todo el día. Abrí la boca y acepté el pastel. El sabor dulce de la crema y lo suavecito del pan se mezcló con algo más dulce todavía, su cariño sincero. Sentí la nariz arder y los ojos llenarse un poquito de agua. Cuando terminé, guardó la cajita de nuevo como si fuera un tesoro. Pensé que después de eso iba a querer lo que todo mundo espera de una pareja en su noche de bodas. Pero no. Solo bostezó fuerte, se subió a la cama y se acomodó a mi lado. Mamá dijo que hoy tengo que dormir abrazando a mi esposa, dijo con total naturalidad. Y me rodeó con sus brazos. Mi cuerpo se puso duro del susto. Nunca había estado tan cerca de un hombre. Pero su abrazo era amplio, cálido. Su pecho firme. Y no hizo nada más. Solo me abrazó, escondió la cara en mi cabello y, al poco rato, empezó a respirar lento, profundo. Se quedó dormido. Dormido como un niño, confiado, tranquilo, sin malicia. Yo me quedé quieta entre sus brazos, escuchando su corazón y el mío. El miedo y la tensión que traía empezaron a derretirse, y en su lugar apareció un sentimiento raro, complicado, imposible de describir. Dentro de mí empezaron a mezclarse cosas que no había sentido en mucho tiempo. Un poquito de compasión, un poco de agradecimiento, y una calidez suave que se colaba en un corazón que ya estaba frío desde hace años. Mi noche de bodas no tuvo velas ni flores, tampoco palabras románticas. Solo tuvo a un esposo medio ingenuo, unos pastelitos escondidos y un abrazo sincero. Pero, por alguna razón, me sentí en paz. Cerré los ojos y me dije que quizá, tal vez, mi vida nueva no sería tan terrible como imaginé. A la mañana siguiente, me desperté por la luz traviesa del sol entrando por la ventana. Me moví un poquito y entonces me di cuenta de que seguía dentro de los brazos de Dewey. Él seguía dormido, con las pestañas largas temblando ligeramente y los labios entreabiertos. Se veía tan tranquilo, tan inocente, que era imposible no mirarlo por unos segundos. Con mucho cuidado retiré su brazo para no despertarlo y bajé de la cama despacito. Había dormido profundo. Era la primera noche, desde que acepté este matrimonio, que no tuve pesadillas. En vez de miedo, la presencia de Dewey a mi lado me había dado una sensación rara, pero segura. Sabía que él no era como otros hombres. Para él, yo no era una esposa en el sentido normal. Probablemente solo era una amiga nueva, alguien que su mamá le dijo que debía cuidar. Estaba buscando qué ponerme cuando escuché unos golpecitos en la puerta. Me envolví rápido en la sábana. ¿Quién es?, pregunté. Soy Nuit, la asistenta del joven amo. La señora me mandó para ayudarla a prepararse, respondió una voz suave. Abrí la puerta y vi a una chica de mi edad, carita redonda, ojos brillantes y una sonrisa muy amable. Entró con un conjunto de seda azul clarito en las manos. La señora dijo que hoy es su primer día conociendo a la familia, que debe llevar a Odai para que se vea apropiado. Déjeme ayudarla, dijo con respeto. Nuit tenía unas manos delicadas. Me ayudó a vestirme, me peinó muy bonito, dejando solo unos mechoncitos suaves sobre mi cara, y me maquilló ligero, lo suficiente para que ya no me viera tan cansada. Mientras trabajaba, me platicó en voz bajita sobre las costumbres de la casa y lo que debía tener en cuenta. El joven amo puede que no piense rápido, pero tiene un corazón muy bueno, M. Si quiere a alguien, lo trata de maravilla. No más sea dulce con él, me dijo con sinceridad. Asentí, agradecida por su amabilidad. Cuando terminé de arreglarme, justo en ese momento Dewey se despertó. Se sentó en la cama, se talló los ojos y cuando me vio, sonrió de oreja a oreja. Ah, mi esposa ya se levantó. Te ves bien bonita con esa ropa.
dijo alegre. Ese halago tan inocente me hizo calentar las mejillas. En ese momento entró una mujer mayor, seguramente la ama de llaves, seguida de varias empleadas. Se inclinó con respeto y luego les indicó que empezaran a arreglar el cuarto. Sus ojos pasaron rápidamente por la cama perfectamente intacta, las sábanas blancas sin una arruga. Mi corazón dio un brinco. Seguramente ya había entendido que no pasó nada entre nosotros anoche. No sabía si le diría a mi suegra, ni qué pensarían de mí. La señora no dijo una sola palabra. Solo hizo su trabajo y salió con las demás. Noit se quedó conmigo y me susurró. No se preocupe, M. La señora Lan es muy discreta. Además, la madame y la señora grande de esta casa son muy comprensivas. No la van a regañar. Eso me alivió un poco. Luego Dewey y yo bajamos juntos. La mansión ya estaba llena de luz en cada rincón. El sol que entraba por las ventanas hacía que la mansión se viera todavía más elegante y majestuosa. La suegra de Dewey y su abuela ya estaban sentadas esperándonos en la sala. Mi suegra, la señora Lan, era una mujer de mirada dulce. Aunque ya estaba en la edad madura, todavía tenía una belleza tranquila, de esas que inspiran confianza. La abuela, con el cabello completamente blanco, estaba sentada en un sillón de madera fina, pasando las cuentas de un rosario entre los dedos. Sus ojos eran amables, cálidos. Cuando nos vio bajar, mi suegra se levantó con una sonrisa y tomó mi mano. Onan, hija, ¿ya despertaste? ¿Dormiste bien anoche? Me incliné respetuosa. Sí, mamá, dormí bien. La abuela también me miró y dijo, asintiendo despacito. Qué niña tan linda y tan tranquila. Ven, acércate para que te vea bien. Me acerqué. Ella tomó mi mano entre las suyas, arrugaditas pero tibias. Me observó de arriba abajo, no con juicio ni desconfianza, sino con el cariño de una abuela que por fin recibe a su nieta política. Esta casa tiene mucha suerte de tenerte aquí, dijo suavemente. El pobre Dewey es inocente, no entiende muchas cosas. Cuídalo por mí, por su mamá y su papá, ¿sí? Sentí un nudo en la garganta. Sí, abuela, es mi deber, respondí, con la voz temblorosa. Mi suegra añadió con un tono lleno de compasión. Así es, Nan. Sabemos que casarte con Dewey no fue fácil para ti, pero no te preocupes. Aquí nadie va a tratarte mal ni exigirte cosas fuera de lugar. Lo que pase entre ustedes será como Dios quiera, nadie va a presionarlos. Sus palabras fueron como agua tibia limpiando todos mis miedos. Yo había llegado esperando miradas duras, desconfianza, tal vez reproches. Pero lo único que encontré fue comprensión. En ese momento entendí algo importante. La familia de mi esposo no quería que yo fingiera un matrimonio perfecto, ni que les diera un nieto a fuerzas. Solo querían a alguien que tratara con amor al hijo que la vida había lastimado demasiado. Ahí mismo, me prometí que sería una buena esposa para Dewey, no solo por agradecimiento, sino porque ellos habían sido buenos conmigo desde el primer instante. El primer desayuno en la casa de mis suegros era un banquete enorme, lleno de platillos de todos tipos, cuidadosamente acomodados sobre una mesa larguísima de madera fina. El señor TRNH, mi suegro, era un hombre serio, de presencia fuerte y pocas palabras. Durante la comida solo me hizo unas preguntas simples sobre mi familia y la salud de mi mamá, luego continuó comiendo en silencio. Pero en su mirada pude notar que aprobaba mi presencia. Además de ellos, también estaban dos tías de Dewey, hermanas de su papá. La segunda tía, la señora Tram, era una mujer amable, de sonrisa suave, de esas que te hacen sentir bienvenida sin decir mucho. La tercera tía, Truc, era todo lo contrario. Tenía un rostro muy marcado, unos ojos que observaban todo demasiado rápido, y una boca que parecía lista para lanzar un comentario venenoso en cualquier momento. La comida se desarrolló en un ambiente muy cálido, sobre todo gracias a la tía Tram, que siempre sabía cómo sacar plática para que todos se sintieran cómodos. Hasta la abuelita estaba más alegre, contando anécdotas divertidas de cuando era joven. La única que de vez en cuando me lanzaba miradas como analizándome era la tía Truc. Pero el que más llamó la atención en toda la mesa fue Dewey.
Él estaba sentado a mi lado y parecía que hasta se había olvidado de comer lo suyo. Cada ratito me servía algo más, que el huevo estrellado, que el tocino, que el pan con mantequilla. En un momento mi plato ya parecía un pequeño cerro. Esposa, come mucho, ¿sí? Me decía todo contento. Estos platillos están bien ricos, en tu casa no hay de estos. Su comentario medio inocente hizo que todos soltaran la risa. Yo, entre pena y ternura, empecé a regresarle comida a su plato. Come tú también, yo no me voy a acabar todo esto, le dije. Él asintió y comió un par de bocados, pero luego volvió a lo mismo, cuidarme como si fuera una niña. Fue entonces cuando la tía Truc frunció la boca y dijo con ese tono medio ácido suyo. Vaya, mírenlo. Nomás se casó un día y ya se volvió listo, hasta sabe servirle la comida a la esposa. Claro, cuando alguien lo enseña, pues se nota. Esa indirecta me picó tantito, porque era obvio que se refería a mí. Mi suegra frunció el ceño, a punto de decir algo, pero la tía Tram fue más rápida. Dejó los palillos, sonrió y respondió tranquila. Ay, hermana, si Dewey quiere a su esposa y la cuida, qué bueno. A mí me alegra verlo así. El cariño se construye con detallitos como este. No como algunas personas, que antes tenían a quien las quería y por hacérselas importantes acabaron solitas. La frase sonó suave, pero pegó fuerte. La cara de la tía Truc cambió de inmediato. Se notaba entre confundida, molesta y sin saber cómo contestar. Nomás le lanzó una mirada fea a la tía Tram y se puso a comer sin decir nada más. En ese momento entendí que la tía Truc seguramente había pasado por algo doloroso en su vida, y por eso tenía ese carácter tan filoso. Y también me quedó claro que la tía Tram, aunque dulce, sabía defender a la familia de la manera más elegante posible. Cuando terminamos de comer, seguí a mi suegra y a las dos tías a la sala para tomar té. La abuelita ya se había ido a descansar, y Dewey salió corriendo al jardín trasero a jugar con los perros enormes que tenían. La tía Tram me jaló para que me sentara junto a ella y me preguntó con mucha calidez. ¿Te estás acostumbrando bien aquí, hija? Si necesitas algo, dímelo, no te dé pena. Sí, tía, gracias, respondí sinceramente. Todos han sido muy buenos conmigo. La tía Truc, que estaba al frente, tomó un sorbo de té y habló otra vez. Esta vez, sin burla, pero con su tono directo. Está bien que te traten bien, pero vivir en esta casa no siempre es tan fácil, ¿eh? La tía Truc se acomodó para hablarme otra vez, ahora con un tono más directo. Nomás te aviso para que luego no digas que no sabías. Dewey es inocente, medio lento para algunas cosas. Más adelante tú vas a ser la que lleve las riendas, la que resuelva todo. Así que no quiero verte llorando por cualquier cosa, ¿eh? Sus palabras seguían siendo duras, pero en el fondo podía sentir que no lo decía con maldad. Era su manera brusca de advertirme, quizá hasta de ponerme a prueba. Mi suegra sonrió suavemente y dejó su taza de té en la mesa. Ándale ya, hermana. La muchacha apenas llegó ayer. Poco a poco se va a acostumbrar. Y luego volteó hacia mí, hija, estos días la empresa de tu suegro está bien cargada de trabajo, y yo también tengo que ayudar. Así que para cuidar a Dewey, solo puedo confiar en ti. Considéralo como un hermano menor al que hay que guiar. Él te hace caso a ti más que a nadie. Yo asentí con respeto. Sí, mamá, lo entiendo. Voy a cuidar muy bien de Dewey. Platicando ahí con esas tres mujeres tan fuertes de la familia, empecé a sentir que la distancia entre nosotras se hacía más pequeña. Cada una tenía un carácter diferente, sí, pero todas tenían un corazón noble. Sabía que mi vida como nuera no sería perfecta, y seguro habría momentos difíciles, sobre todo por la tía Truc. Pero también sabía que si yo actuaba con sinceridad, tarde o temprano todas me aceptarían y me querrían. Con el paso de los días, mi vida en la casa de los TRNH empezó a tomar ritmo. En las mañanas aprendía a llevar la casa con mi suegra Lan, y con la tía Tram aprendía cosas más delicadas, arreglar flores, preparar té, pequeños detalles que daban paz al hogar. A veces tenía que aguantar una que otra indirecta de la tía Truc, pero yo solo sonreía y lo dejaba pasar.
El resto del tiempo lo dedicaba a Dewey. Leía cómics con él, armábamos rompecabezas, paseábamos por el enorme jardín del hogar. Dewey era como una hoja en blanco, tierno, simple, sin malicia. Con él no tenía que protegerme ni pensar demasiado. Él me hacía sentir tranquila. Cada noche, después de cenar, preparaba una palangana con agua tibia, jengibre y sal para que los dos remojáramos los pies. Era una costumbre que mi mamá me enseñó. Decía que así se descansaba mejor y se dormía más profundo. Esa noche, como siempre, entré a la habitación con la palangana. Dewey estaba sentado en la cama, clavado en un cómic de superhéroes. Cuando me vio, levantó la cabeza con los ojos brillando. «Esposa, ven. Mira, el Hulk está tan fuerte que de un puñetazo voló un carro entero». Yo me reí bajito y puse la palangana en el piso. «Ándale, Dewey, ya es hora de lavar los pies». Él hizo puchero, como niño chiquito. «No quiero lavar mis pies, es bien aburrido. Quiero seguir leyendo». «No. Primero los pies limpios y luego lees. ¿O no le vas a hacer caso a tu esposa?». Fingí ponerme seria. Dewey se quedó viéndome, dudando. Y como le daba miedo verme enojada, terminó dejando el cómic a un lado y se sentó obediente al borde de la cama. Yo me arrodillé frente a él, le quité los calcetines y metí sus pies en el agua tibia. Sus pies eran grandes y calientitos. Le masajeé suavemente desde la planta hasta los dedos. El agua caliente lo relajó, se quedó quietecito, mirándome con sus ojos limpios, sin pestañear. «Esposa», dijo bajito. «Sí». Levanté la mirada. «Lavar los pies se siente bien rico. Bien calientito». Soltó una risita inocente, y ese comentario tan sencillo me llenó el corazón de ternura. Cuando terminé de lavarle y secarle los pies, me levanté para llevar la palangana al baño, pero Dewey me agarró la mano de repente. «Y espera, esposa». «¿Qué pasó, Dewey?», le pregunté, sin entender. Él se bajó de la cama de un brinco, me quitó la toalla de las manos y dijo muy serio: «Ahora me toca a mí lavar los pies de mi esposa». Me quedé sorprendida y algo incómoda. «No, no hace falta, yo puedo hacerlo sola», le dije rápido. «No». Dewey negó con fuerza. «Mamá dijo que los esposos son uno solo. Si tú haces algo por mí, yo también tengo que hacerlo por ti. Ándale, siéntate. Rápido». Lo dijo con tanta seriedad que no me dejó opción. Tuve que sentarme al borde de la cama. Dewey se arrodilló frente a mí y empezó a copiar exactamente lo que yo acababa de hacerle. Me quitó las calcetas con cuidado y metió mis pies en el agua caliente. Pero sus manos eran más torpes que las mías. No sabía masajear, solo tallaba mis pies como si estuviera lavando una olla. A veces tallaba tan fuerte que me hacía cosquillas y me solté riendo. «¿De qué te ríes, esposa?», preguntó todo confundido. «Nada, es que me haces muchas cosquillas», le dije riéndome. Él también se rió, con esa sonrisa limpia y brillante que tenía. Cuando terminó, me secó cada dedo del pie con tanto cuidado que parecía una misión importante. Luego me miró con una expresión orgullosa, como si hubiera logrado algo enorme. «Y listo, los pies de mi esposa ya están limpios y huelen rico». No pude evitar levantar la mano y despeinarlos suavemente. «Qué bien te portaste, Dewey». Él se iluminó de felicidad, adoraba que lo felicitaran. Esa noche, cuando nos acostamos, volvió a abrazarme como siempre. Pero esta vez yo ya no sentí vergüenza. Al contrario, fui yo quien se acomodó en su pecho cálido, dejando que esa paz tan suave me envolviera. Con sus caricias torpes pero sinceras, entendí que mi marido, tan inocente como era, también sabía querer a su manera. Lo nuestro no era un amor apasionado, era algo más tranquilo, cariño, compañía, confianza. Un cariño tibio, suave, pero muy fuerte. Y sentí que por fin, el hielo que tenía en el corazón hacia este matrimonio empezaba a derretirse. Una semana después de la boda, le pedí permiso a mi suegra para ir a visitar a mi mamá. Ella acababa de salir de una cirugía importante. Había salido bien, pero aún necesitaba cuidados.
No solo me dio permiso de inmediato, sino que además preparó un montón de medicinas, nidos de ave y ginseng caro para que yo se los llevara a mis padres. Mientras yo hacía mi maleta, Dewey entró corriendo al cuarto, emocionadísimo. ¿A dónde va mi esposa? Llévame contigo. Me quedé dudando. Voy a ver a mis papás, el camino está lejos y no hay nada divertido, Dewey. Yo quiero ir. Soy el yerno. Mamá dijo que los yernos deben ser buenos con los papás de la esposa. Tengo que saludarlos. Tengo que ser respetuoso. Habló tan seguro y tan rápido que no pude decirle que no. Cuando vio que ya casi aceptaba, salió volando a llamar al chofer para que preparara el coche, actuando como si temiera que yo me arrepintiera. En el camino, Dewey estaba encantado. Era de las pocas veces que salía de la enorme mansión, y todo le llamaba la atención. Pegó la cara a la ventana, señalaba todo lo que veía y preguntaba mil cosas. De esposa, mira, esa casa está bien alta. Amor, ¿por qué los búfalos siempre se meten al lodo? Amor, esos dulces se ven bien ricos. Yo le iba contestando con paciencia cada pregunta. Cuando pasamos por un puesto que vendía dulces tradicionales, él insistió en que paráramos. Compró un montón, según él, para ti y para mis suegros. Verlo ahí, agarrando palitos de dulce de todos colores, sonriendo como niño chiquito, me sacó una sonrisa sin querer. Mi casa estaba al fondo de un callejón tranquilo. En cuanto el carro elegante se estacionó frente a la puerta, todo el vecindario salió a ver. Mi papá salió rápido, con cara de gusto pero también un poquito apenado. En cuanto vio a mi papá, Dewey se inclinó y dijo muy formal. Buenas tardes, papá. Mi papá se quedó sorprendido de lo educado que era. Pasa, hijo, pasa. Al entrar, vi que mi mamá ya estaba sentada esperándonos en su sillita de bambú. Se veía mucho mejor, con la cara más rosita y fuerte que antes. Sentí una felicidad enorme y un agradecimiento profundo hacia la familia de mi esposo. Mi mamá se levantó rápido y me abrazó fuerte. Sai, hija, ya llegaste, me dijo casi llorando. Dewey se acercó corriendo y le extendió unos dulces. Buenas tardes, mamá. Le traje estos. Están bien dulces. Mi mamá y mi papá soltaron la risa por lo tierno que se veía. Toda la incomodidad inicial desapareció. Mi mamá incluso lo jaló para que se sentara junto a ella y empezó a platicarle con cariño. Aunque sabían que él no era normal, mis papás lo trataron con respeto y cariño, como a un verdadero yerno. A la hora de la comida, mientras mi mamá y yo estábamos en la cocina, mi papá sacó el tablero de ajedrez chino, CTNG, y le dijo a Dewey que si quería jugar. Mi papá es famoso en el pueblo por ser muy bueno, y pensó que solo jugarían para entretener a Dewey. Pero no pasó ni un rato cuando escuché a mi papá gritar sorprendido. Que este muchacho juega re bien. Mi mamá y yo salimos corriendo. Ahí estaba el tablero, mi papá acorralado, y las piezas de Dewey dominando todo. Mi papá sudando, bien concentrado, y Dewey tan tranquilo, chupando un dulce como si nada. Al final, mi papá perdió. Otra, dijo, ya picado. Jugaron la segunda, luego la tercera, y mi papá perdió todas. Los vecinos que entraron a ver también se quedaron con la boca abierta. Nadie podía creer que un hombre al que todos llamaban tonto pudiera vencer tan fácil al campeón del pueblo. Dewey ni se inmutaba. Cuando acabaron, se fue a buscarme para enseñarme un papalote de papel que él mismo había hecho. Mientras lo veía, pensé muchas cosas. Tal vez el accidente le afectó para comunicarse y entender algunas cosas, sí, pero no le quitó la inteligencia que tenía por dentro. Él era como un diamante cubierto de polvo. Y quizá yo era la persona a la que el destino le había dado la misión de limpiarlo y dejarlo brillar otra vez. Después de la cena familiar, Dewey quiso salir a caminar. Dijo que quería ver el pueblo de noche. Para complacerlo, le pedí permiso a mis papás y salimos por el caminito del barrio. El aire del campo, nada que ver con el de la ciudad, no se escuchaba el ruido de carros, solo los grillos cantando entre los arbustos. El viento movía las hojas, haciendo un sonido suave. A Dewey le encantaba todo. Corría y brincaba como un niño,
y de vez en cuando se detenía para mostrarme una luciérnaga o una estrella brillante en el cielo. Al llegar al inicio del pueblo, frente a una tiendita pequeña, vimos algo que me hizo sentir tristeza. Una mujer con ropa rota, cara cansada, abrazaba a un niño flaco que lloraba junto al camino. Ella contó que su esposo estaba muy enfermo y que su hijo no tenía leche. Vino de otro pueblo buscando a familiares, pero no encontró a nadie, y ya no le quedaba dinero. Dewey, al escuchar eso, se acercó sin dudar. Miró a la mujer y al niño con ternura y se sentó frente a ellos. «Oh, no llore, abuelita, yo tengo dinero», dijo. Sacó de su bolsillo una cartera gruesa. Era el dinero que mi suegra me había dado para gastos, pero Dewey insistió en guardarlo él mismo, porque decía que el esposo debía ser quien cuidara el dinero. Sacó un montón de billetes de alto valor y se los dio a la mujer. «Tome, compre leche para el niño y medicinas para su esposo». La mujer levantó la vista, los ojos le brillaban al ver el dinero. Lo tomó con prisa y comenzó a agradecerle. «¡Qué bueno eres! Eres un verdadero Buda». «Gracias, gracias de verdad». Se levantó rápido con su hijo en brazos y se fue corriendo hacia el final del pueblo, desapareciendo en la oscuridad. Yo me quedé observando desde lejos, con un mal presentimiento en el pecho. Algo no estaba bien. Cuando Dewey regresó, aún estaba feliz por haber ayudado a alguien. «¿Viste, amor? Ayudé a alguien que lo necesitaba». Lo miré, no quería arruinarle la alegría, pero tenía que decirlo. «Dewey, me da miedo, creo que podrían ser personas malas, que solo querían aprovecharse de tu bondad». Dewey me miró confundido. ¿Aprovecharse? Pero estaban muy necesitados. ¿No viste al niño llorando? Sí, pero les diste demasiado dinero, ¿y si te engañan? No terminé de hablar cuando escuché risas y voces al final del camino, justo donde la mujer había desaparecido. Tomé la mano de Dewey y nos acercamos con cuidado, escondiéndonos detrás de un muro. Lo que vimos nos dejó helados. La mujer de antes estaba parada junto a dos hombres con cara de rudos. El niño ya no lloraba y uno de los hombres lo sostenía en brazos, sano y fuerte. «Vaya golpe de suerte hoy», dijo uno, sosteniendo el montón de dinero que Dewey había dado. «Nos tocó justo con el hijo rico tonto, nos dio la lana sin pensar». La mujer sonrió de forma astuta. Y claro, con esa carita de bobo sabía que sería fácil de engañar. «Hoy nos vamos a ir a festejar». Se reían entre ellos como si nada, sin darse cuenta de que estábamos muy cerca. La sangre me subió a la cabeza. No me enojaba por el dinero, sino porque la bondad pura de Dewey había sido pisoteada y aprovechada de manera descarada. No pude contenerme y lo regañé. «¿Ves? Te dije que no confiaras. Te engañaron, tonto». En cuanto lo dije, me arrepentí al instante. Vi que los hombros de Dewey se tensaron y bajó la cabeza, sin decir una palabra. Sabía que la palabra tonto lo había herido. Era algo que otros decían para burlarse de él, pero nunca había escuchado eso de los labios de su esposa. «Dewey, lo siento, no fue mi intención», dije, abrazándolo con todo mi arrepentimiento. Dewey permaneció en silencio. Me miró y sus ojos, normalmente tan claros, estaban llenos de lágrimas. No lloraba, pero su expresión de tristeza y dolor me dolía más que 1000 puñaladas. Él no entendía qué era ser engañado. Solo sabía que acababa de hacer algo que creía correcto y que ahora su esposa lo llamaba tonto. Lo abracé fuerte, acariciando su espalda ancha. «Lo siento, me equivoqué. Tú no eres tonto. Eres la persona más buena del mundo. Ellos son los malos, no tú. No te pongas triste». Después de un rato, Dewey apenas asintió, sin decir nada. Lo miré ahí, cabizbajo, y me dio rabia y pena a la vez, rabia por esos sinvergüenzas y por mí misma, por haber herido el corazón puro de mi esposo. A la mañana siguiente, Dewey y yo nos preparamos para regresar a la casa de los Trim. La indignación por lo ocurrido aún quemaba en mi interior. No era por el dinero, sino porque no podía soportar que la bondad de mi esposo fuera aprovechada y pisoteada así. Decidí que íbamos a recuperar lo que era suyo. Antes de salir, le dije: «Dewey, hoy vamos a recuperar nuestro dinero. Es tuyo,
No podemos dejar que se lo queden esos malandros. Dewey me miró, todavía impactado por lo de ayer, pero yo le aseguré. No pasa nada. Estoy contigo. Solo vamos a recuperar lo que nos pertenece. ¿Confías en mí? Me miró fijamente por un momento y luego asintió levemente. Lo llevé al mercado del pueblo, donde estaba segura de que los estafadores irían a gastar el dinero que habían obtenido. Y así fue, los encontré. La mujer de ayer estaba con ropa nueva, sentada junto a los dos hombres en un restaurante, pidiendo todo tipo de platillos caros. Respiré profundo, reuní todo mi valor y tomé la mano de Dewey, caminando directo hacia su mesa. Hola, ¿qué tal? Se ve que están disfrutando de la comida, ¿verdad? Le hablé tratando de mantener la calma. Los tres se voltearon al verme a mí y a Dewey, sorprendidos por un instante, pero rápidamente recuperaron su aire de arrogancia. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó uno. No los conocemos, dijo el hombre que tenía el dinero ayer. ¿No los conocen? Entonces ese dinero que están gastando tampoco lo conocen, ¿verdad? Y dije señalando directamente su billetera. Ese dinero es de mi esposo. Ustedes usaron al niño para engañar su bondad, y ahora queremos que nos lo devuelvan. El hombre se rió con desprecio y se levantó. Era mucho más alto que yo y de complexión fuerte. Que esta niña habla muy valiente, dijo. Este dinero mi hermano lo dio por voluntad propia, no fue engañado. ¿Verdad, hermano? Dewey se escondió detrás de mí, asustado. Yo no retrocedí ni un paso. Ese dinero es de él, no de ustedes. Devuélvanlo. El hombre gruñó, furioso. ¿Quieres el dinero, eh? Ven, te lo doy, y de repente intentó agarrarme. Me eché para atrás, pero no fue suficiente. Su mano sucia casi me toca cuando, de repente, un bulto negro se lanzó hacia él. Era Dewey. No sé de dónde sacó el valor, pero corrió y, con toda su fuerza, empujó al hombre. Este cayó de espaldas, sorprendido. Los otros dos se levantaron rápidamente, listos para atacar a Dewey. En medio del caos, actué por instinto. Corrí, le arrebaté la billetera al hombre caído y sin pensarlo le di una bofetada fuerte en la cara. Plof. La bofetada fue tan potente que todos a nuestro alrededor se quedaron boquiabiertos. El hombre se agarró la cara, furioso. ¿Cómo te atreves a golpearme? Agárrenla. No les di oportunidad. Tomé de la mano a Dewey y grité. ¡Corre, rápido! Los dos salimos disparados del mercado, dejando atrás los gritos de los estafadores y las miradas curiosas de la gente. Corramos, no paremos hasta llegar a casa. Dije mientras seguíamos a toda prisa. Cuando cerramos la puerta de golpe, nos recostamos contra la pared, jadeando. Mi corazón todavía latía con fuerza. Era la primera vez en mi vida que hacía algo tan arriesgado y valiente. Pero al ver a Dewey, aunque un poco asustado, noté orgullo en sus ojos. Y lo más importante, la billetera estaba segura en mis manos. Dewey me miró y de repente se rió. De esposa, eres increíble. Golpeaste a los malos y se fueron corriendo. Al ver que Dewey podía sonreír de nuevo, yo también sentí un alivio enorme. Le levanté la billetera frente a él y le sonreí. ¿Ves? Dije. Te dije que íbamos a recuperar lo que era justo. Dewey asintió varias veces, mirándome con admiración y confianza. En ese momento entendí que no solo era su esposa y quien lo cuidaba, sino también su protectora. Debía proteger su corazón puro y bondadoso de las maldades del mundo, y estaba dispuesta a hacerlo a toda costa. La historia de nuestra pelea en el mercado llegó rápido a oídos de mi suegra. El auto lujoso y la identidad de Dewey eran demasiado visibles para que pasaran desapercibidos. Al llegar a la mansión, una tía nos recibió con cara de preocupación y nos dijo que la señora de la casa nos esperaba en la sala. Supe que no podía evitarlo. Tomé la mano de Dewey y le susurré. Cuando entremos, yo me encargo de todo. Tú quédate en silencio, ¿vale? Dewey asintió, pero en sus ojos vi una determinación inusual. Mi suegra estaba sentada en el sofá, con un semblante serio. Mi suegro y la tía también estaban presentes,
la tensión en la sala era palpable. ¿Dónde han estado? ¿Qué hicieron para que todo el mercado hable de ustedes? Preguntó mi suegra, sin poder ocultar su disgusto. Justo cuando iba a inclinarme para aceptar la culpa, Dewey dio un paso adelante. Señora, fue mi culpa. Todo el mundo se sorprendió. Era la primera vez que Dewey asumía la responsabilidad de forma tan clara. Mi suegra lo miró, suavizando un poco la voz. Y Dewey, cuéntame exactamente qué pasó. Ante la sorpresa de todos, Dewey empezó a relatar toda la historia. Hablaba despacio, a veces titubeando, pero de manera clara y lógica. Contó cómo había dado el dinero a la mujer que parecía necesitada, cómo se sintió traicionado al descubrir el engaño, y cómo yo había recuperado el dinero, mientras él me protegía de los estafadores. Mamá. Y dijo Dewey, mirando a mi suegra con ojos puros, sin miedo. Sé que me dijiste que no debía dar dinero a extraños, pero vi al niño llorando y sentí lástima. Ayudar a alguien necesitado no está mal. Hizo una pausa y continuó, con voz firme. Cuando mi esposa fue a recuperar el dinero, no me pareció incorrecto. Era nuestro dinero y no debía permitir que los malos se lo llevaran. Y cuando ese hombre intentó golpearla, yo la defendí. Usted siempre me enseñó que un hombre debe proteger a su mujer, y eso hice. Toda la sala quedó en silencio. Ni yo, ni mis suegros, ni la tía podíamos creer lo que escuchábamos. No eran palabras de un niño, sino una defensa sólida, con lógica y sentimiento. Dewey bajó la cabeza y murmuró. Mi único error fue no escuchar a mamá y dar el dinero por mi cuenta. Acepto la sanción. Luego se retiró a un rincón, poniendo su rostro contra la pared. Mi suegra estaba muda, con los ojos ligeramente húmedos, parecía una mezcla de enojo, ternura y orgullo por su hijo. Mi suegro, normalmente serio y poco expresivo, asintió suavemente, mostrando satisfacción y orgullo. Incluso la tía más estricta no dijo nada. Ella miró la espalda de Dewey y luego me miró a mí, con una expresión complicada, ya sin esa actitud de desconfianza de antes. Mi suegra se levantó y se acercó a Dewey. No lo regañó, solo le acarició suavemente la cabeza. Y sigue siendo un poquito tonto, dijo, pero su voz estaba llena de cariño. Pero tienes razón, no hiciste nada malo. Solo recuerda que la próxima vez que quieras ayudar a alguien, primero pregunta a tu esposa, ¿entendido? Dewey, aún con la cara pegada a la pared, respondió tímidamente. Sí, mamá. Bueno, no habrá castigo. Ven, déjame ver si te lastimaste en algún lado. Dewey se dio la vuelta y corrió feliz hacia ella, como si nada hubiera pasado. Mi suegra me miró con ojos llenos de gratitud y confianza. Y gracias por estar ahí y protegerlo, dijo. Negué con la cabeza, con la voz entrecortada. Señora, eso es lo que debía hacer. Fue Dewey quien me protegió a mí. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Dewey seguían resonando en mi mente. No es tonto, nunca lo fue. Tiene un corazón bondadoso, una lógica muy propia y una clara idea del bien y del mal. Es como un genio perdido en su propio mundo. Y me di cuenta de que estar a su lado no era un sacrificio, sino una aventura llena de sorpresas y descubrimientos. Me sentí afortunada de ser su esposa. Nuestra vida juntos transcurrió tranquila casi un mes. Mi relación con Dewey se fue fortaleciendo. Él no se separaba de mí y yo me acostumbré a tenerlo cerca. La familia de mi esposo me trataba cada vez mejor. Mi suegra me veía como a su hija, la tía mayor siempre era amable y atenta, y hasta la tía más sagaz mostraba con sus acciones que me aceptaba y apreciaba. Pero cuando todo parecía perfecto, apareció una invitada inesperada, trayendo las primeras olas de conflicto en nuestro matrimonio. Era un fin de semana por la tarde. Toda la familia estaba reunida en la sala cuando un auto se estacionó frente a la casa. Un momento después, la tía Lan entró y anunció. Señores, ha venido Mi, la hija de la familia Lam, nuestros socios. Al escuchar el nombre Mi, noté que mi suegra y las tías cambiaron ligeramente su expresión. Mi suegra frunció el ceño, la tía menor esbozó una sonrisa burlona, y la tía mayor me miró con preocupación. Solo mi suegro y Dewey permanecían tranquilos. Una joven elegante entró.
Vestía un vestido de marca caro, maquillaje impecable y una actitud arrogante. Era mí. Echó un vistazo alrededor de la sala y, al detener su mirada en mí, vi un destello de desprecio. Hola, señores, hola, tías, dijo con voz dulce, pero fingiendo ignorarme. Mi suegra solo asintió cortésmente. ¿Verdad? Hace tiempo que no te vemos. Siéntate. Mi se sentó, pero sus ojos no dejaban de mirar a Dewey. Dewey, ¿no me recuerdas? ¿Cómo has estado? ¿Todavía te acuerdas de mí? Dewey me miró confundido y me susurró. ¿Tu esposa? ¿Quién es ella? La pregunta de Dewey hizo que mi se quedara congelada, y su sonrisa se volvió rígida. Mi suegra aclaró la garganta. Esta es Nan, la esposa de Dewey. Recién se casaron. Solo entonces me miró, pero fue un vistazo superficial, altanero. Ah, hola, hermana, dijo con desdén. Luego volvió a Dewey, con voz melosa. Dewey, ¿de verdad me olvidaste? Soy ¿recuerdas? Cuando éramos niños solíamos jugar juntos. Dewey no reaccionó, solo apretó mi mano con fuerza. La sala se volvió extremadamente incómoda. Esa noche, después de que mi se fue, la tía mayor vino a hablar conmigo a mi habitación. Cerró la puerta con cierto nerviosismo y dijo. Nan, hay algo que creo que deberías saber. Me contó sobre el pasado entre Dewey y mí. Las familias Lam y la nuestra eran socios cercanos desde hacía generaciones. Dewey y mí tenían un compromiso arreglado desde pequeños, como un matrimonio de conveniencia. Pero después del accidente de Dewey, la familia Lam buscó excusas para romper el compromiso, diciendo que mi debía concentrarse en sus estudios, aunque en realidad querían cancelarlo. Mi tía suspiró. Recientemente, mi fue comprometida con otra familia rica, pero parece que la familia del novio la dejó plantada a última hora por sus malos hábitos. Ya no había a dónde agarrarse. La familia Lam quería reanudar los lazos con la nuestra. Seguro que esta vez mi venía con un objetivo. Tenía que tener cuidado con ella. Al escuchar la historia, mi corazón se sintió pesado. Ahora entendía por qué todos se comportaban así cuando me aparecía. Resulta que ella era la exprometida de mi esposo, alguien que lo había abandonado cuando más lo necesitaba. Y ahora regresaba, no sabía con qué intención. Miré a Dewey, que dormía profundamente a mi lado. No sentía celos, porque sabía que Dewey no tenía ningún recuerdo de mí en su corazón, pero sí miedo. Temía que su aparición arruinara la paz que habíamos construido. Temía que ella usara cualquier artimaña para lastimar a mi tonto esposo. Por primera vez sentí una amenaza real sobre nuestro matrimonio. Desde ese día, mi empezó a aparecer en nuestra casa con cualquier pretexto. A veces decía que traía regalos para los tíos, otras que venía a aprender de las tías mayores. Pero todos entendían su verdadero objetivo, acercarse a Dewey. Toda mi familia, excepto mi papá y Dewey, mostraba frialdad, pero por respeto a la relación comercial de años, no podían echarla directamente. Me parecía no importarles las actitudes de los demás, su enfoque estaba solo en Dewey. Siempre trataba de recordarles viejos momentos, hablar de juegos que solían compartir. Pero Dewey no recordaba nada. Solo asentía cortésmente y volvía a hablar conmigo. Su indiferencia no la desanimaba, al contrario, ella se volvía más cercana. El punto culminante ocurrió una tarde cuando Dewey y yo estábamos en el columpio del jardín. De repente, me apareció. Dewey, Nan. ¿Aquí están? Los estuve buscando. Y dijo, sonriendo, y se sentó al lado de Dewey, metiéndose entre nosotros. Dewey frunció ligeramente el ceño, incómodo con la cercanía, y se movió un poco hacia atrás. Me parecía no darse cuenta y siguió hablando animadamente. Luego, de repente, extendió la mano y tomó la de Dewey. Y Dewey, tu mano sigue tan cálida como antes, dijo, con voz dulce. Dewey se sorprendió y retiró la mano de inmediato. Me miró, como pidiendo mi opinión. Intenté sonreír, aunque por dentro estaba ardiendo de rabia. Vio mi gesto y me lanzó una mirada desafiante. Nan, no te confundas. Dewey y yo solo somos amigos de la infancia, dijo,
y luego se volvió hacia Dewey con una pregunta cargada de intención. ¿Y Dewey, cómo se siente tomar mi mano y la de Nan? ¿Es diferente? Me quedé paralizada. Era un desafío directo, quería humillarme frente a Dewey. Contuve la respiración esperando su respuesta. Sabía que, con la mente simple de Dewey, él no entendería la intención detrás de la pregunta. Dewey me miró, luego miró a mí. Tomó mi mano y luego bajó la vista a la suya propia, con expresión pensativa. Después de un momento, respondió de manera completamente honesta. La mano de mi esposa tiene callos, no es tan suave como la tuya. La respuesta de Dewey fue como un puñal directo al corazón. Sabía que él no tenía mala intención, solo estaba diciendo la verdad. Mis manos, desde pequeña, habían trabajado duro, las tareas de la casa, los campos, no podían ser suaves y delicadas como las de una niña rica como mí. Pero escucharlo decirlo, viniendo del esposo al que cuidaba con todo mi corazón, me hizo sentir pequeña, insegura y herida. Me sentía rústica y fea al lado de mí. Al escuchar la respuesta de Dewey, se puso muy orgullosa. Me lanzó una mirada de triunfo, y su sonrisa tenía un toque de burla. Ven. Dewey sigue muy atento. Nan, tú eres su esposa, deberías cuidar un poco de ti misma. Si una mujer tiene las manos ásperas así, su esposo no lo va a gustar. Cada palabra de ella era como una aguja que me atravesaba el orgullo. Bajé la mirada y apreté mis manos. No sabía qué decir ni qué hacer, solo sentía vergüenza e impotencia. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, pero luché por no dejarlas caer. No podía llorar frente a quien quería humillarme. Justo cuando sentí que no podría aguantar más, una voz cortante como un cuchillo sonó detrás. ¿Cómo te atreves a compararte con oro verdadero siendo basura? Todos nos giramos sorprendidos. Era mi tía menor, la tercera. No sabía desde cuándo estaba ahí ni cuánto había escuchado. Su rostro estaba frío como el hielo, y sus ojos penetrantes se clavaron en mí. Mi se puso pálida, pero intentó replicar. Tía, ¿a quién llama usted basura? La persona lo sabe, respondió la tía, cruzando los brazos y acercándose. Tú preguntaste cómo se siente tomar la mano de Dewey y la de su esposa, ¿verdad? Déjame responderte yo. Miró mis manos y luego a mí. Las manos de Nan tienen callos. Sí, son callos de esfuerzo, de cuidado hacia sus padres, de atención a su esposo. Son las manos de una esposa y no era valiosa. Luego miró las de mí, que sonrieron con suficiencia, suaves, blancas, delicadas. Sí, muy bonitas, pero manos de alguien que solo ha vivido para disfrutar, sin haber trabajado nunca. Esas manos estaban destinadas a tomar la de Dewey, pero se alejaron cuando él más lo necesitaba. Una cosa que fue abandonada y ahora vuelve con descaro a compararse, ¿acaso no es basura? Cada palabra de mi tía caía firme sobre mí, sin dejar lugar a dudas. Mi se puso roja de ira y tartamudeó, incapaz de responder. ¿Cómo puede decir eso de mí? Intentó protestar. Estoy diciendo la verdad, contestó mi tía, con la misma expresión fría. Ah, y mi sobrino tonto también. Se giró hacia Dewey, que estaba confundido, sin entender nada. Es un tonto que no sabe valorar las manos de su esposa trabajadora y se atreve a elogiar las de otra. Cuando lleguemos a casa voy a decirle a su mamá que lo corrija. Aunque parecía que estaba regañando a Dewey, yo sabía que su verdadero objetivo era dejar en claro algo a mí. La pelea entre la tía tercera y mí hizo que todos en la casa salieran a ver qué pasaba. Mi suegra y la segunda tía corrieron enseguida. Al ver el ambiente tenso, mi suegra trató de calmar las cosas. Ya, tía. Mi todavía es joven. Si van a hablar, háganlo con calma. ¿O joven? Respondió la tía tercera, sin bajar la voz. Joven pero bien que sabe cómo usar las palabras para lastimar a otros. En esta casa no recibimos gente desagradecida ni traicionera. Lo dijo sin miedo y sin filtro. Frente a toda la familia, mi no lo soportó más. Se paró de golpe, con los ojos llenos de lágrimas. Yo no tengo por qué quedarme en esta casa. Y gritó, y salió hecha una furia,
sin despedirse de nadie. Cuando mi se fue, el ambiente por fin se relajó. La tía tercera volteó a ver a Dewey con cara de luego hablamos, pero en vez de regañarlo, se acercó a mí. Su voz ya no sonaba tan dura. Ya, no llores por las tonterías que dijo esa chamaca. No vale la pena. Y en ese momento yo ya no me pude aguantar más. Todas mis lágrimas salieron de golpe. La tía tercera no me abrazó ni me habló bonito, solo me pasó un pañuelo. La segunda tía sí me abrazó suave. Hijita, no estés triste. Dewey es medio bruto, pero no quiso lastimarte. Y a mí, mejor no le hagas caso. Asenté mientras trataba de controlar el llanto. Ese día entendí de verdad cómo era la tía tercera. Por fuera parecía estricta y fría, pero en el fondo tenía un corazón enorme, siempre defendía lo justo y protegía a quienes quería. Me sentí agradecida de tener a esa familia cuidándome. La tormenta que me había provocado, al final, pasó gracias a ella. Aunque todos me consolaron, yo seguía un poco dolida. No estaba enojada con Dewey, solo me sentía triste. Esa noche casi no le hablé. Preparé el agua para lavarle los pies, hice mis tareas como siempre, y luego me acosté dándole la espalda. Dewey notó que algo andaba mal. No dijo nada, solo se acostó junto a mí en silencio. Después de un rato, sentí que me movió suavemente. ¿Mi esposa está enojada conmigo?, me preguntó, con voz triste. No respondí. Esposa, repitió, todavía más tierno. ¿Qué hice mal? Dime, yo lo arreglo. Yo seguía callada. Escuché cómo suspiró, y de pronto sentí algo húmedo y suave en mi mejilla. Me espanté y me giré. Dewey tenía una pluma en la mano y la cara llena de rayones. ¿Qué estás haciendo?, le dije asustada. Él sonrió como niño travieso. Te estoy dibujando bigotes de gatita. Mi mamá dice que cuando nuestro gato se enoja, si le rascas la barbilla se contenta. Tú eres mi gatita, así que te dibujé bigotes. Ya no te enojes. Le iba a hacer otro trazo y yo rápido le detuve la mano. Al verlo con toda la cara pintada, seguramente primero se dibujó en él, no pude evitar reírme. La rabia se me fue por completo. Eres un tonto, dije entre risas mientras le limpiaba la cara. No soy tonto, refunfuñó él. Estoy consintiendo a mi esposa. ¿Ya no estás enojada? Todavía, le dije fingiendo. ¿Quién te dijo que dijeras que las manos de otra eran más suaves que las de tu esposa? Dewey se rascó la cabeza, confundido. Yo solo dije la verdad. Tus manos sí tienen callitos, pero... Tomó mi mano y la puso en su mejilla. Pero me gustan más tus manos. Son cálidas. Cuando me acaricias la cabeza, me siento bien. Las manos de mí, esas están frías. No me gustan. Sus palabras, tan sinceras y tan limpias, me derritieron el corazón. Él quizá no entendía los dobles sentidos, pero sí sabía lo que sentía. No quería a mí. Le gustaba la calidez de mis manos. Y eso, para mí, era suficiente. Lo miré a los ojos. Era momento de hablar claro. Y Dewey, escúchame, le dije suavemente. Ahora tú ya tienes esposa. Yo soy tu esposa. Y tú eres mi marido. Un hombre que ya tiene esposa no puede tomarle la mano a otra chica ni elogiarla frente a su mujer. ¿Lo entiendes?, le dije. Dewey inclinó la cabeza, tratando de procesar lo que le decía. Después de un momento, asintió muy serio. Entiendo. Soy el esposo de mi esposa, solo puedo tomar la mano de mi esposa. No volveré a tomar la mano de mí. Escucharé a mi esposa. Dijo con determinación. Y para demostrarlo, tomó mis dos manos y las besó suavemente, recorriendo cada callo. Amo tus manos, amo a mi esposa, dijo. Decir amo a mi esposa salió de su boca de manera natural, sin pena ni titubeos. Aunque yo sabía que quizá no entendía del todo el significado de amar, esas palabras hicieron que mi corazón latiera con fuerza. Lo abracé con fuerza, a mi tonto esposo. No necesitaba entender cosas complicadas,
Solo tenía que saber que en su corazón puro, yo era suficiente. Esa noche nos quedamos abrazados mientras dormíamos, y en sus abrazos sentí un cariño protector, algo infantil pero muy tierno. Sabía que, por muchos trucos que me intentara, ella jamás podría ganarse el corazón de Dewey. Su corazón ya me había elegido, de manera instintiva y natural. Los días siguientes, mi volvió a aparecer en casa. Quizás seguía resentida por lo que la tía tercera le dijo, o estaba planeando otra estrategia. Pero mi vida volvió a la calma. Se acercaba el festival del medio otoño y la casa estaba llena de movimiento. Tía Lan y las sirvientas colgaban faroles de colores. Mi suegra y la segunda tía preparaban los pasteles de luna. Dewey estaba más emocionado que nadie, corriendo de un lado a otro, ayudando a colgar faroles, entrando a la cocina a probar relleno y recibiendo regaños de la tía tercera. Yo estaba en el jardín ayudando a Dewey a hacer un farol con forma de conejo cuando tía Lan vino corriendo. Señora, mi volvió a llegar, y esta vez trajo a su hermano. Un escalofrío me recorrió. Sabía que esta calma no duraría. Le dije a Dewey que se quedara sentado y que yo iba a recibirlos. Me apareció como siempre, altiva, pero esta vez más educada conmigo. Con ella estaba un joven con un traje elegante, guapo, pero con una mirada un poco descarada que me incomodó. Este es Pon, mi hermano, presentó Mi. Él es Nan, la esposa de Dewey. Pon extendió la mano con una sonrisa que me pareció falsa. Mucho gusto, cuñada. Finalmente te conozco, y eres aún más bonita de lo que dicen. Solo asentí y evité tomar su mano. Él no se molestó y la retiró tranquilamente. Mi suegra y las tías salieron de la cocina. Su actitud hacia los hermanos de Mi seguía fría. Después de unos saludos cortos, Mi dijo su objetivo. Se acerca el festival del medio otoño. Mis padres quieren invitarlos a cenar, para estrechar la relación entre nuestras familias. Mi suegra rechazó con delicadeza. Gracias por la invitación, pero en nuestra familia siempre celebramos el festival en casa. Mi no se mostró feliz, pero Pon intervino. Y no hay problema. Si en su casa es tradición quedarse, ¿podemos venir a compartir con ustedes en la noche del festival? Con eso, mi suegra no pudo negarse y asintió a regañadientes. Cuando los hermanos se fueron, la segunda tía y la tercera tía me llamaron aparte. Nan, ten mucho cuidado con Pon, dijo la tía tercera, seria. No es buena persona. Afuera es famoso por ser fiestero y cambiar de novia como de ropa. Exacto, añadió la segunda tía. Y su mirada no es limpia. No vayas sola a ningún lado en los próximos días, y siempre que puedas, que alguien te acompañe. Asentí, sintiendo una preocupación creciente. Recordé la mirada de Pon y entendí que las advertencias de las tías eran más que necesarias. La aparición de esos dos hermanos, especialmente Pon, era como una nube negra que anunciaba que el próximo festival del medio otoño no sería nada tranquilo, tal como me lo imaginaba. En la noche del festival de medio otoño, Mi y su hermano Pon llegaron a la casa. Traían un montón de regalos caros, frutas y cajas elegantes. Toda mi familia los recibió, pero se notaba que era por pura cortesía, todos estaban tensos y medio incómodos. La cena de convivencia se hizo en el jardín, bajo la luna llena. Todos comían pastel de luna, tomaban té y platicaban mientras veían el cielo. Dewey estaba feliz como un niño. Corría por todo el jardín con el farolito de conejito que yo le hice, enseñándoselo a todo el mundo. Pero Pon, el hermano de Mi, no me dejaba en paz. Cada rato se acercaba a hablarme, que yo era muy bonita, que era muy hábil, que bien hacía los farolitos. Yo solo le contestaba lo mínimo y buscaba excusas para moverme a otro lado. Pero él seguía detrás de mí, pegado como sombra. Su mirada me recorría de arriba abajo y me hacía sentir incómoda. Mientras caminaba con Dewey un momento para que se calmara de tanto correr, de pronto sentí un dolorcito raro en el vientre y un ligero mareo. Desde hace días me pasaba lo mismo y tampoco tenía mucho apetito. Mi intuición de mujer me decía algo, pero no quería hacerme ideas. Le dije a Dewey que me sentía un poquito mal y que quería entrar a descansar un rato. Fui directo al cuarto de la abuela y de mi suegra. Necesitaba hablar con ellas, dos mujeres que ya habían vivido de todo.
Cuando les conté mis síntomas, las dos se miraron y sus ojos brillaron de pura emoción. Onan, hija, me tomó la mano mi suegra, con la voz temblorosa, ¿y si nuestra familia pronto recibe una buena noticia? La abuela también asintió emocionada. Los síntomas son igualitos a cuando tu suegra estaba esperando a Dewey. Mañana mismo mandamos traer al doctor para revisarte. Sentí una mezcla rara en el pecho, alegría, emoción, nervios, y un poquito de miedo. Si de verdad estaba esperando un hijo de Dewey, sería una bendición enorme. Ese bebé uniría aún más nuestra relación, y toda la familia estaría feliz. Pero no quería decir nada todavía. Ni siquiera a Dewey. Primero necesitaba estar segura. Después de hablar con ellas, pedí permiso para irme a mi cuarto. Pero cuando iba por el pasillo, me encontré con la sirvienta personal de mí. Me detuvo con cara preocupada. Señora, mi señorita, le empezó un dolor de estómago muy fuerte. Ella quiere que el joven Dewey vaya a verla. Fruncí el ceño. ¿Otra vez? ¿Qué nuevo show estaba armando mí? ¿Y por qué no llaman a un doctor? Pregunté. Dice que no quiere médico, que con solo ver al joven Dewey se le quita el dolor. Yo ya sabía que esto era una trampa. Ni quería que Dewey fuera a su cuarto y armar un escándalo después. No podía permitir algo así. Dewey no es doctor. Voy a llamar a mi suegra para que vaya, dije, dando media vuelta para irme. Pero la sirvienta me agarró del brazo, desesperada. Señora, por favor, si el joven Dewey no va, mi señorita me va a castigar a mí. Estábamos discutiendo cuando de pronto sentí que alguien se acercaba por detrás. Un fuerte olor a perfume de hombre invadió el pasillo. Antes de que pudiera voltear, unos brazos duros me sujetaron por la cintura. Era Pon. ¿A dónde vas tan rápido, cuñadita? Quédate conmigo un ratito, me susurró con una voz asquerosa, llena de malas intenciones. Me quedé helada del miedo. Intenté zafarme, pero era demasiado fuerte. Me tapó la boca con una mano, mientras la otra empezaba a tocarme indebidamente. Suelta, suéltame, intenté gritar, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta. La sirvienta de mí vio la escena y se puso pálida, pero en lugar de ayudar, salió corriendo del miedo. Ahora estaba sola con ese desgraciado. No tengas miedo, dijo Pon, respirando cerca de mi oído. Solo quiero estar un poco contigo. Tu esposo es un tonto, no puede darte lo que una mujer necesita. Vente conmigo, yo sí puedo darte todo lo que quieras. Sentí un asco horrible. Reuní toda mi fuerza y mordí su mano con todas mis ganas. ¡Ah! Y gritó él, soltándome por un segundo. Aproveché ese instante y lo empujé con todas mis fuerzas, gritando. ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! Noit, la sirvienta personal de Dewey, corrió en cuanto escuchó mis gritos. Cuando vio lo que estaba pasando, se quedó en shock. Pon. ¿Qué estás haciendo? Suelta a la señora y lárgate. Grité con todas mis fuerzas. Esto no es asunto tuyo. Pon rugió de rabia al ver que me resistía y me dio una bofetada que me hizo dar vueltas la cabeza. Sentí un ardor intenso en la mejilla y caí al suelo. Noit se lanzó a cubrirme, pero él también la empujó y la tiró al piso. Hoy no te vas a escapar. Gritó Pon mientras se abalanzaba sobre mí. Cerré los ojos, desesperada. En mi mente solo aparecían Dewey y el bebé que todavía no se formaba en mi vientre. No podía permitir que nos hiciera daño. Tenía que proteger a mi hijo y a mí misma. Justo cuando Pon estaba a punto de tocarme, un grito desgarrador resonó desde el fondo del pasillo. No toques a mi esposa. Abrí los ojos. Era Dewey. Estaba allí, con el farolito de conejito en la mano, pero su cara ya no tenía la inocencia de siempre. Sus ojos estaban rojos y brillaban con rabia. Parecía un animal acorralado, listo para atacar a cualquiera que se atreviera a lastimar a su amada. Pon se sorprendió al verlo. ¿Qué haces aquí? Y vete a tu cuarto. Y gritó, intentando intimidarlo. Pero Dewey no tenía miedo. Tiró el farolito al suelo y se lanzó como una flecha contra Pon, golpeándolo con fuerza.
Sorprendido, Pon perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. ¿Cómo te atreves a pegarme? Y gritó, enfurecido, y se levantó para contraatacar. Los dos hombres comenzaron a forcejear, a golpearse. Dewey era grande pero no sabía pelear, solo actuaba por instinto para protegerme. Pon, fuerte y acostumbrado a pelear, pronto tomó ventaja y golpeó a Dewey sin piedad. Dewey. Y grité, aterrada. Levántate. Intenté acercarme a ayudar, pero mi cuerpo estaba dolorido y no podía moverme. Noit intentó correr por ayuda, pero Pon la derribó con una patada. Pon logró tumbar a Dewey y comenzó a golpear su rostro y abdomen sin descanso. Te voy a matar. ¿Cómo te atreves a arruinar mis planes? Dewey sangraba por la boca y la nariz, pero no gritaba. Sus ojos seguían fijos en mí, llenos de determinación, como queriendo decirme, te protegeré pase lo que pase. De repente, Pon empujó a Dewey hacia atrás y un golpe seco resonó. La cabeza de Dewey chocó contra una piedra del jardín decorativo. Su cuerpo cayó inerte al piso. La sangre comenzó a brotar de la nuca, tiñendo de rojo el blanco del suelo. Dewey. Y grité, con el corazón hecho pedazos. No sé de dónde saqué fuerzas, pero me arrastré hasta él y lo abracé, temblando. Dewey, despierta. No me dejes, sollozaba. Tenemos un hijo. Pero él no respondía. Sus ojos estaban cerrados, respiraba débilmente. La escena era idéntica a lo que había pasado en su accidente años atrás. Pon, asustado al ver que Dewey no se movía, retrocedió temblando y finalmente huyó. Mis gritos y los de Nuit alertaron a todos en la casa. Mis suegros, mis cuñadas y los sirvientes llegaron corriendo. Al ver la escena, mi suegra se desmayó. Mi suegro, pálido, llamó de inmediato a una ambulancia. Yo seguía abrazando a Dewey, mi esposo frío y golpeado, sintiendo un dolor insoportable en el pecho. Todo era culpa mía. Si no hubiera estado ahí, él no habría terminado así. Las lágrimas corrían por mi cara manchada de sangre. Solo podía llamarlo con desesperación. Dewey. No me dejes. Dewey fue llevado al hospital en estado crítico. Los doctores dijeron que el golpe había causado un traumatismo craneal grave, igual que aquel accidente de años atrás. La posibilidad de que despertara era muy baja. Toda mi familia estaba devastada. Mi suegra se desmayó varias veces llorando. Mi suegro, siempre fuerte, estaba pálido y sentado en silencio en el pasillo del hospital, con los ojos rojos. Mis cuñadas se mantenían a su lado, llenas de preocupación. Y justo cuando estábamos en medio del caos y la desesperación, la familia de mí, junto con ella y Pon, llegaron al hospital. Pero no venían a preguntar por Dewey, venían a echar la culpa. Pon, con el rostro aún hinchado y marcado por los golpes, comenzó a gritar acusaciones frente a todos. Todo esto fue culpa de mí. Ella provocó a Dewey, lo citó en el pasillo y empezó a hacerse la coqueta. Dewey lo vio y malinterpretó la situación, por eso se metió a pelear con Pon. Durante el forcejeo, Dewey resbaló y se golpeó la cabeza con la decoración del jardín. Todo esto fue causado por ella. Mi también se puso del lado de su hermano, llorando y exagerando. Y sí, tías, vi que la señora Nan se comportó inapropiadamente con mi hermano. Le dije que parara, pero no me escuchó. No merece ser la esposa de Dewey, ni formar parte de la familia TRNH. Escuchar esas mentiras descaradas me hizo temblar de ira. ¿Que están mintiendo? Grité. Pon fue quien hizo cosas malas. Dewey solo trataba de protegerme, por eso terminó así. ¿Todavía te atreves a negarlo? Y dijo Pon señalándome con el dedo. Si no hubieras tratado de seducirme, ¿por qué habría hecho esto? Miren todos. Es una simple chica de campo. Le gusta el dinero de mi familia, y como no pudo conquistar a su marido, quiso seducir a mi hermano. Una mujer así debe salir de esta casa. Sus acusaciones me dolían como cuchillos clavándose en el pecho. Pero lo que más me lastimaba era el silencio de algunos familiares. Vi como algunos parientes lejanos me miraban con sospecha. Justo cuando me sentía más desesperada, mi suegro se levantó de repente.
caminó hasta ponerse frente a mí. «Oh, basta», y dijo con voz grave y autoritaria. «Yo conozco a mi familia TRNH mejor que nadie. Estoy seguro de que aquí hay un malentendido». Mi suegra, aunque aún dolida, fue calmada por mi cuñada mayor. Me miró con confianza y apoyo. Váyanse. Y dijo mi cuñada. «Hablaremos de esto cuando Dewey despierte». «Pero tía», intentó mi decir algo más. «Cállense», rugió mi cuñada. «Mi sobrino está dentro, y no sabemos cómo está». «¿Vienen a pelear aquí? Llamaré a la policía si es necesario». La firmeza de mi familia hizo que Pon y mi retrocedieran un poco. Pero en ese momento, sentí que algo dentro de mí se fortalecía. Pensé en Dewey, en nuestro hijo, y supe que no podía caer. Tenía que ser fuerte para proteger mi dignidad, a mi esposo y a mi bebé. Me separé de la protección de mi suegro y miré fijamente a Pon, a mí y a todos los presentes. «Ustedes dicen que yo seduje a Pon, que no merezco ser parte de la familia TRNH. Pues les voy a decir algo», dije con voz firme y clara. «Yo, Nguyen Th Nhan, llevo en mi vientre la sangre de TRNH Gia Dewey. Estoy esperando al heredero legítimo de la familia TRNH». Puse mi mano sobre mi vientre y lo dije sin titubear. Todo el pasillo del hospital pareció explotar. Todos se quedaron en silencio, impactados. Pon y mi se pusieron pálidos como hojas secas. Mi suegro y mis cuñadas me miraban, primero con sorpresa y luego con una alegría inmensa, aunque todavía mezclada con preocupación. Esta noticia inesperada era, en medio de tanto dolor, un rayo de esperanza y la prueba más fuerte de mi posición en la familia. Mientras el hospital todavía murmuraba por mi declaración, la puerta de urgencias se abrió de golpe y una enfermera corrió hacia nosotros. «Del paciente ha despertado. Del paciente ha despertado». Todos nos quedamos boquiabiertos. Era un milagro. Poco después, Dewey fue trasladado a una habitación especial. Estaba débil, con la cabeza vendada, pero había despertado. Mi familia y yo lo seguimos de inmediato. Pon y mi también se quedaron observando, pálidos, queriendo comprobar la verdad. Al entrar a la habitación, Dewey estaba acostado en la cama. Sus ojos se abrieron lentamente, recorriendo la habitación. Ya no tenía la inocencia de antes, ahora su mirada era profunda, astuta y un poco distante. «Dewey, hijo mío, despierta», exclamó mi suegra, llorando y tomándole la mano. «Me asustaste tanto». Dewey miró a su madre, luego a su padre, a su abuela y a mis cuñadas. Asintió levemente y habló con voz ronca pero clara. «Perdón por preocuparlos». Su manera de hablar había cambiado por completo. Ya no decía mamá o papá de manera infantil, ahora era la voz de un hijo que había madurado, lleno de respeto y cariño. Luego su mirada se detuvo en mí. Me miró con una intensidad que contenía tanto amor, dolor, preocupación y también culpa. «Nhan», susurró, llamándome por mi nombre mientras extendía la mano hacia mí. Yo caminé hacia él y tomé su mano. Las lágrimas no dejaban de caer, y él suavemente las secó. «No llores, ya estoy aquí. Perdóname por haberte hecho pasar por todo esto». En ese momento supe que mi esposo no solo había despertado, sino que había recuperado por completo su mente. El golpe que casi le cuesta la vida no solo no lo mató, sino que le devolvió la claridad y la inteligencia de un hombre adulto. Pon y mi estaban en la puerta. Al ver que Dewey estaba despierto y completamente recuperado, sus rostros se pusieron pálidos. Intentaron irse escondidas, pero Dewey los detuvo con su voz fría. «Pon, ¿a dónde creen que van? Esto no se ha acabado». Se sentó lentamente, apoyándose en la cabecera de la cama. Aunque aún débil, su presencia había cambiado completamente, imponente, sereno y lleno de autoridad. «Pon, dijiste que mi esposa te sedujo», preguntó Dewey, tranquilo. «Hay cámaras en el pasillo del hospital, solo hay que revisar y ver la verdad», continuó, con voz firme. Pero no hacía falta. Yo había escuchado todo, y había visto con mis propios ojos cómo él insultaba y agredía a mi esposa. Dewey no necesitaba pruebas, sabía la verdad.
Cada palabra suya fue como un puñal en el orgullo de Pon. Este bajó la mirada, sin atreverse a decir nada. Luego Dewey miró a mí, que temblaba de miedo. Y no sé qué recuerdos tengas del pasado, dijo, pero Nan es mi esposa ahora. Es la única mujer que amo y a quien quiero proteger. Ella lleva a mi hijo en su vientre. Nadie puede reemplazarla. Su mirada era firme y compasiva a la vez. Si aún tienes algún sentimiento por mí, deséanos felicidad. Si viniste con otros motivos, entonces creo que no tenemos por qué volver a vernos. Sus palabras fueron claras, firmes y respetuosas, pero implacables. Dejaron al descubierto la falsedad de mí y Pon, y afirmaron con fuerza mi posición en la familia y el amor de Dewey hacia mí. La familia Lam escuchó todo desde fuera. Se sintieron avergonzados y sacaron a sus hijos en silencio del hospital. Dewey se volvió hacia mí y su mirada se suavizó. Me abrazó con fuerza. Perdóname, todo fue mi culpa. Nunca dejaré que nadie te haga daño otra vez. Yo enterré mi rostro en su pecho, llorando de felicidad y alivio. El pesadilla había terminado. Mi esposo tonto ya no existía, ahora era un Dewey inteligente, astuto y lleno de amor. Dewey tuvo que quedarse en el hospital unos días más para vigilancia, pero con mi cuidado y el de nuestra familia, se recuperó rápido. Ya no era un hombre ingenuo, se convirtió en un esposo responsable, atento y lleno de ternura. Sabía que estaba embarazada y no me dejaba hacer nada. Desde lo más pequeño, como servirme un vaso de agua, hasta prepararme comidas nutritivas, él se encargaba de todo. Cada noche masajeaba mis pies para aliviar el cansancio. Su cuidado ya no era torpe, era comprensión y amor profundo. Ese año nuevo chino, Tete Tromsersa, lo pasamos en el hospital, pero fue la celebración más cálida y familiar que habíamos tenido. Mis padres viajaron desde el pueblo para visitarnos, y mi suegra los recibió con todo el corazón, sin barreras entre las dos familias. Esa noche, toda la familia se reunió en la habitación de Dewey, decorada con pequeñas linternas. Todos comimos los pasteles de luna hechos por mi suegra y mi cuñada, bebimos té y hablamos felices, compartiendo un momento de verdadera unión. Mis padres miraban a su yerno, que ahora era completamente diferente, con mezcla de alegría y un poco de incredulidad. Dewey era muy respetuoso con ellos, sirviéndoles pastel, sirviendo té, preguntando por la salud de mi mamá. Y no se preocupen, después de que salga del hospital, me encargaré de llevar a mamá al mejor hospital de la ciudad para un chequeo completo, les dijo Dewey. Mi papá, conmovido, tomó su mano. No sabemos cómo agradecerte, Dewey. Tenerte como yerno es una bendición para nuestra familia. Después, todos nos dejaron un espacio privado a Dewey y a mí. Él me llevó al balcón, desde donde se veía la luna llena y brillante. Me puso un suéter ligero sobre los hombros. ¿Tienes frío?, preguntó. Negué con la cabeza y me apoyé en su pecho. Nos quedamos mirando la luna en silencio, pero nuestros corazones latían al mismo ritmo. Nan, gracias, dijo suavemente. ¿Y gracias por qué?, pregunté. Y gracias por estar a mi lado en mis días más oscuros, por tu paciencia y ternura cuidando a un tonto como yo. Gracias por confiar en mí y por traer a nuestro hijo al mundo. Me abrazó, dándome un beso en la frente. No recordaba los momentos cuando era ingenuo, pero sabía que sus sentimientos por mí eran reales. Ahora, TRNH Dewey me amaba mucho más que antes. Confía en mí, Nan. Usaré toda mi vida para hacerte feliz a ti y a nuestro hijo. Sentí mi corazón lleno de felicidad y lo abracé con fuerza. Y confío en ti. Caminaremos juntos toda la vida. Bajo la luz de la luna, nos besamos suavemente. Todo el dolor había pasado, solo quedaba amor, confianza y la promesa de un futuro feliz. Ese Tete Tromsersa fue verdaderamente un festival de reunión familiar. 4 meses después, Dewey estaba completamente recuperado y volvió a dirigir los negocios familiares. Su talento natural para los negocios impresionó a mi suegro, quien se sentía muy orgulloso. Mi vientre ya mostraba claramente mi embarazo, y me convertí en el tesoro de la familia. Todos me cuidaban con esmero, pero quien más se preocupaba y a la vez me hacía reír era Dewey.
Después de recuperar su inteligencia, Dewey se volvió un poco más travieso. Siempre encontraba excusas para acercarse a mí. Y cariño, llegué cansado del trabajo, dame un abrazo para recargar energía. Y dicen que hablar con el bebé lo hace más inteligente. Ven, vamos a platicar con él juntos. ¿Tus pies están cansados? Déjame masajearlos, y de paso, abrazarte un rato. Cada gesto me hacía reír y sentirme profundamente feliz. Mi esposo tonto de antes ya no existía, ahora era un hombre encantador, coqueto, pero adorable. Nuestra relación estaba llena de cuidado, romance y amor apasionado. Dewey también me sorprendía con pequeños detalles, flores, regalos que me gustaban, diciendo: quiero compensarte por una boda y vida de casados verdaderos. Nuestra vida estaba llena de risas y felicidad. Dewey no solo era un esposo amoroso y futuro padre atento, sino también un yerno ejemplar. Nos llevaba a visitar a mis padres, les compraba suplementos y arreglaba su casa para que estuviera más cómoda. Una noche, mientras veíamos una película, nuestro bebé dio una patadita fuerte. Dewey puso su oído sobre mi vientre, con cara de asombro y alegría. ¡Ah! Me pateó, nuestro bebé está fuerte. Le hablaba al bebé, lleno de ternura. Y cariño, sé bueno, no hagas que mamá se canse. Papá y mamá te esperan con amor. Mirando su cariño, sentí que era la mujer más feliz del mundo. Pensé que mi vida sería oscura con un esposo tonto, pero el destino me sonrió. Ese tonto me amó con todo su corazón, y ahora teníamos un esposo perfecto. Nuestra historia ya no estaba llena de drama o conflictos, era una historia de amor, sacrificio y milagros de la vida. Mi esposo tonto ya no existía, pero su amor crecía cada día, más profundo y apasionado. Y juntos, comenzaríamos nuestra nueva vida, esperando con alegría a nuestro primer hijo y construyendo un futuro lleno de felicidad.